Señores, retornamos nuevamente por aquí, como les decía antes de hacer la pausa, ya con la presencia del distinguido amigo Luis José Chávez. Luis, hermano. Nos quedamos chocando los puños, ¿no? Bueno, ya permanentemente, ya esto se ha asumido como una manera de saludar. ¿Cómo no ha cambiado? Tú sabes que eso no es de ahora, déjame decirte, quien primero utilizó esa modalidad de saludo fue Bonaparte Gotro Piñeiro, Cabito, que de Cabito no tiene nada. No, altísimo. Debieron decirle Cabote. Cabito es un periodista de más de 6 pies de estatura, que fue jefe de redacción de Notitiempo en la difícil época periodística de los 12 años de Joaquín Balaguer. Fue de la gente que puso en práctica la modalidad de la transmisión desde el lugar del hecho, y era el hombre que daba la cara con ese tamaño que tiene en todos los lugares donde habían situaciones de violencia social y política. Fue parte también, inclusive fue lugarteniente y responsable de prensa del presidente en armas, Francisco Alberto Camaño Deñó. De manera que Cabito, aprovecho la referencia para saludarlo y desearle que siga siendo un importante referente del ejercicio periodístico ético en la República Dominicana. Así que un saludo a Bonaparte Gotro Piñeiro, Cabito, donde quiera que se encuentre. Eso es así. Diría tu amigo Domingo Bautista, si alguien ve a Cabito por ahí, dígale que aquí en Teledebate le estamos saludando. Si no, yo le mandaré el saludo por vía Facebook, porque es una persona muy activa. Es una persona muy activa. Imagínate, si en el año 65 estamos hablando de 45 años atrás, 65 son 35 más 20, no, un poquito más, 50 y pico. Sí. Hay algo más, Eso es así. Cabito Bonaparte Gotro Piñeiro, sin duda alguna, ha sido un gran personaje del periodismo dominicano. Y fue un hombre muy cercano, primero a Camaño, luego muy cercano al profesor Juan Bosch, hasta que Bosch, con su ejercicio de humor cambiante, en algún momento pues generó una situación que obligó a Cabito a retirarse de su lado. Y fue también un hombre muy cercano al doctor José Francisco Peña Gómez y también al presidente Hipólito Mejía. De manera que definitivamente ocupó posición en el gobierno de Hipólito Mejía. Sí, claro. No, Cabito Gotro Piñeiro es una persona que ha tenido una vigencia de más de 60 años de vida activa en la comunicación y en muchos aspectos que tienen que ver con la vida institucional del país. Eso es así. Luis, cuéntame qué tenemos para hoy. El panorama muy activo. El presidente ayer llevó a cabo una importante reunión con los sectores y demás, pero también en el fin de semana se puso en marcha un importante decreto, unos temas de reducción y hay muy importante, Luis, ante la situación que vive el mundo. ¿Qué te parece, hermano? Sí, evidentemente el presidente Luis Abinader sigue siendo coherente y consecuente con su discurso. Con el discurso no solo del presidente, sino extrañamente con el discurso de campaña. Tú sabes que hay un viejo dicho de que una cosa es el discurso de campaña y otra cosa es el discurso del poder. Pues a Luis yo lo veo realmente, digo Luis porque todavía yo lo siento cerca en términos afectivos. Yo trabajé con él desde que inició su primer proyecto en la política, que fue su candidatura a la senaduría de la provincia de Santo Domingo, y él me otorgó a mí pues el honor de ser el director de esa campaña que se llevó a cabo de manera exitosa. Luis Abinader ganó la candidatura a senador de la provincia Santo Domingo en un plazo no mayor de 45 días. Derrotó a otros 3 aspirantes del viejo PRD, que tenía mucho más tiempo activando, pero él representaba una propuesta nueva, una propuesta refrescante en la política, y la gente le tomó la palabra. De manera que ese fue, si se quiere, el bautismo de fuego de Luis Abinader en la política dominicana, y probablemente eso explica ese primer ensayo, es decir, el triunfo
en la campaña interna del PRD en busca de la candidatura a senador de la provincia de Santo Domingo, pues eso evidentemente fue para él un incentivo. Y decidió permanecer. Tú me preguntarías, pero él no fue senador. Es verdad, no fue senador. Cuando Luis Abinader fue investido oficialmente por los resultados de las primarias del PRD como candidato a senador de la provincia de Santo Domingo, la dirección del partido negoció la Alianza Rosada con el Partido Reformista Social Cristiano. Claro que sí. Tú sabes que lo de rosado viene de la mezcla del blanco y el rojo. Por supuesto, sí, claro que sí, claro que sí. Eso produce... que Luis, perdóname, para mí un nombre muy bien colocado, ¿sabías? Da muestra de unión y de integración de ambos colores, blanco y rojo rosado. La Alianza Rosada. Entonces resulta que a Luis le pidieron la candidatura que había ganado en buena lid y se la otorgaron a Víctor Gómez Vergés. Todos recordamos el inicio de esa campaña senatorial en la provincia de Santo Domingo, porque Víctor Gómez Vergés en el momento en que pronunciaba un discurso se cayó la tarima. Claro que sí, claro que sí. No fue un buen auspicio, pero eso no le quita realmente calidad a Víctor Gómez Vergés para ostentar una posición de ese tipo, pero nunca estuve de acuerdo con que un partido político despojara a un candidato que había realmente había librado una batalla en buena lid para dársela a otra persona por un acuerdo. Eso yo creo que debe ser una etapa felizmente superada en la República Dominicana. Dice uno como aspiración, aunque uno sabe que esas cosas siguen ocurriendo en la política, pero es una lección que deberíamos aprender y sobre todo aplicar para ser mejores demócratas en el ejercicio de la política en nuestro país. Bueno, pues, qué digresión más larga, pero bueno, lo que te quiero decir es que Luis sigue siendo consecuente. Luis Abinader, el presidente de la República Dominicana, insiste en poner en blanco y negro mediante una resolución medidas y orientaciones para asegurar que lo que manda la ley, que lo que manda la Constitución de la República, que lo que manda el ejercicio ético desde el poder, se cumplan. Sí. Eso quizás no fuera necesario. Inclusive hay gente que opina que, bueno, pero eso está establecido. Sí. Eso lo establecen las leyes. Pero el hecho de que el presidente ponga en blanco y negro una serie de medidas y las ratifique mediante un decreto presidencial, óyeme, eso es muy importante porque manda un mensaje claro, que no da ningún margen de duda. Cuando el presidente dice que quiere un ejercicio ético en la administración pública, lo está diciendo de verdad. Y si alguien tiene duda, independientemente de lo que mandan las leyes, él lo está poniendo claro. Sí. Señores, vamos a actuar. Que nadie se equivoque, porque es posible, Robert, que alguna gente entienda que un gobierno es un poco más de lo mismo. Sí. Que eso lo han dicho todos los gobernantes. ¿Y quién nos recuerda los discursos, por ejemplo, para hablar de una etapa más recientes, de Leonel Fernández? Los compromisos que hacía con la educación, los compromisos que hacía con el no endeudamiento. Sí. Y uno veía que nada que ver en el ejercicio con lo que planteaba en el discurso. Y luego escuchamos, por ejemplo, más adelante al expresidente Danilo Medina, dando cátedra de compromiso, por ejemplo, con la ética desde el poder. Es decir, con la voluntad de perseguir y castigar la corrupción administrativa hasta por el simple rumor. Y uno sabe que nada de eso tuvo que ver con la realidad de los hechos cuando se trató del ejercicio del poder. Entonces, quizás el gran mensaje de Luis Abinader y sobre todo el gran valor que tiene para nuestra democracia institucional es que él está siendo consecuente con el compromiso, reiterativo y evidentemente él está poniendo el ejemplo. Por ejemplo, Luis Abinader en algún momento anunció que iba a reducir no las duplicidades en función de las instituciones públicas que operan en una misma área. Por ejemplo, el caso
el Intran, el caso del sector transporte, el caso del sector eléctrico, muchísimas áreas. Y él decía, es que no podemos seguir teniendo una hipertrofia burocrática que lo que hace es que frena el buen ejercicio de la gobernanza en nuestro país. Y él decía, vamos a reducirlo. Y comenzó a hacerlo. Y en la primera rendición de cuentas, ya Luis Abinader... Antes de que tú hagas esa Sí. rendición de cuentas, permíteme hacer una pausa, ¿qué te parece? Aprobado. Eso es así. Señores, venimos en un minuto para seguir con esta interesante conversación con Luis José Chávez. Nos vemos en breve. Señores, retornamos por aquí, Luis José. Cuando tú ibas a entrar a esa parte que tuvo que ver con la rendición de cuentas, nuestro director me hizo seña y tuvimos que hacer una pausa. ¿Podemos continuar ahí, por favor? Bueno, lo cierto es que gracias a las medidas de racionalidad administrativa que adoptó el presidente Luis Abinader, cuando él rindió cuenta el 27 de febrero, presentó unas cifras impresionantes de ahorro en el gobierno, por diferentes conceptos. Inclusive, solo en aquellas áreas que estaban bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo en el pasado gobierno, él eliminó una serie de capítulos que dependían directamente, presupuestos que dependían directamente del presidente, y comenzó a ahorrar miles de millones de pesos, solo por el ahorro registrado en esas áreas. Entonces eso quiere decir que el presidente está actuando en coherencia con el compromiso que asumió. Está tomando muy en serio la palabra empeñada frente al país. Y lo más importante, no solamente es que está cumpliendo la formalidad, es que se siente, es que en medio de la crisis que ha vivido el país en este último año y tanto, como consecuencia de la pandemia, que paralizó prácticamente todos los procesos productivos. Sí. En medio de esa situación, cuando se paraliza el turismo, la zona franca, la industria, el comercio, la gastronomía, todo eso, entonces resulta que la República Dominicana presenta estadísticas que muestran que es el país de América Latina que ha logrado el mejor encauzamiento del proceso de recuperación económica, de reactivación económica. Es decir, eso muestra realmente que a pesar de que nosotros tenemos todas las limitaciones del resto de los países de América Latina y del tercer mundo, nosotros hemos logrado manejar mejor las cosas. Eso es lo que explica, por ejemplo, que fuimos el primer país, uno de los primeros países del mundo que en medio de la amenaza latente de la pandemia iniciamos el proceso de reactivación económica y del turismo. Sí. De modo tal, inclusive, que el gobierno dominicano y el Ministerio de Turismo han recibido el reconocimiento de la Organización Mundial de Turismo y del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Es decir, el sector turístico oficial representado en la OMT y el sector turístico privado representado en el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Y está claro. Ayer estaba yo, por ejemplo, en Puerto Plata, en una actividad convocada por el ministro de Turismo. Yo fui en mi condición de dirigente de Adonpretur y también en mi condición de presidente del Fórum Iberoamericano de Periodistas de Turismo. Y allá se ratificó. Puerto Plata, señores, tiene los hoteles operando y está recibiendo turistas de Estados Unidos, de Canadá, de Ucrania. Sí. Y de algunos países de América Latina. Me decía a mí un empleado de un hotel, me decía que la ocupación anda entre un 50 y un 60%. Y en el fin de semana, cuando crece el flujo del turismo interno, entonces sube hasta un 80%. Hasta un 80%. Oye, esa cifra es buena inclusive en cualquier situación.
Pero hay muchos países, por ejemplo, en América Latina, porque las cosas no se pueden evaluar en términos absolutos. La República Dominicana está bien. No, no, no. Compara. Eso inclusive es lo que permite establecer realmente el impacto de alguna política, haciendo comparaciones entre el antes y el después, o con otros pares, es decir, con otros países afines, Sí. o con otras actividades afines. Y resulta que todavía tú te vas a otros países de América Latina, caso Brasil, caso Chile, caso Ecuador, caso Uruguay, la industria turística está totalmente paralizada. Y sin embargo, la República Dominicana, a pesar de que se ha atrevido, de que se atrevió a iniciar el proceso de recuperación del turismo en medio de la presión representada por la pandemia, a pesar de eso, la República Dominicana sigue manteniendo una de las tasas de mortalidad y de contagio más bajas en América Latina. Yo estaba revisando, tú sabes que yo le he dado seguimiento al comportamiento mundial de la pandemia Sí. a través de un portal español que sistematiza el monitoreo de la pandemia, que es datosmacro.com, datosmacro.com. Búsquenlo. Y la República Dominicana tiene una tasa de mortalidad, que es lo más importante, porque la gente se contagie. Cualquier epidemia eso. produce un nivel de contagio importante, inclusive la gripe. Sí. Lo importante es la tasa de mortalidad. Y la tasa de mortalidad de la República Dominicana, en la última cifra que vi en datosmacro.com, era de 362 por millón de habitantes. La de Estados Unidos, a pesar de que ha comenzado a bajar, todavía está sobre 1.700 por millón de habitantes. Y el promedio de Europa, especialmente la Unión Europea, está por 1.800 fallecidos por millón de habitantes. Algo estamos haciendo bien. En todos los sentidos, algo estamos haciendo bien. Por eso cuando yo veo la inconsecuencia que se dan en algunos reclamos, especialmente de la oposición, o si se quiere de algunos críticos independientes que pretenden que el gobierno lo resuelva todo. Señores, estamos avanzando bastante, estamos mejorando bastante, con todas las dificultades y todas las limitaciones que tenemos por delante. Óyeme, pueden pedirle más, pero sean consecuentes, porque Sí. Dios no hizo el mundo en su primer intento. ¿Cuánto se tomó Dios para hacer el mundo? Inició Bueno, era un bueno, día tras día. Fue una semana. Sí, una semana. Y el domingo descansó. Sí mismo. Una semana. Se cogió para una la semana creación. laboral. Sí, sí, sí. De eso se trata, que se entienda. Y cuando uno ve la ola de aumento de precios, uno dice, es verdad, tiene que ver con el aumento de los insumos y las materias primas que adquiere la República Dominicana, especialmente afectada o impactada por el aumento de los fletes desde China, Sí. que ha multiplicado por 5 y por 6 el barco, ¿cómo es que le llaman a los contenedores? Los contenedores. Los sí. contenedores que costaban 300 y pico de dólares, ahora cuestan 3.000 y tantos, Sí. como consecuencia de situaciones que se han dado en el mundo, sobre todo entre las grandes potencias comerciales. Eso incluye a China, y muchos de los insumos que nosotros utilizamos en el proceso de industrialización nacional proceden de Europa y proceden de Estados Unidos y proceden de Canadá. Si aumenta ya, bueno, eso nos va a afectar a nosotros, pero hay cosas que no tienen que ver con eso. Yo, por ejemplo, te doy un dato. Me paré, como andaba para Puerto Plata el sábado, me paré en un sitio donde yo acostumbro a comprar coco. Yo llevo un envase para echar 4 o 5 cocos, según la cantidad de agua, Sí. que tenga el coco. Sí, sí. Y me encontré, y cuando pregunto, ¿a cómo está el coco? Me dicen a 50. Digo, pero yo lo compraba a 30 aquí. Ah, pero usted sabe que ahora nos lo están vendiendo más caro. Óyeme, tú puedes estar seguro que en el proceso de llenado del coco Sí. de agua no interviene ningún artículo procedente de China. No, no. Entonces, algo te dice a ti. Finalmente negociamos y me lo puso a 45. Y yo cuando vi la buena disposición, lo pagué a 50, está bien, porque uno piensa, bueno, pero ese campesino no solamente está cobrando el costo de
de comercialización Sí. de ese producto, también está comprando otras cosas. Está comprando carne, está comprando lácteos, está comprando diferentes productos alimenticios que están más caros. Eso tiene uno que entenderlo, pero quizá lo más importante es entender que nosotros no tenemos por qué aceptar, por ejemplo, la especulación y el agiotismo. Por ejemplo, la decisión de aumentar el precio del pan. Tú sabes lo que me decía a mí una persona que trabaja conmigo muy de cerca. Me decía, en el barrio donde yo vivo, me lo decía Julio César Casanova, que vive en La Toronja, en Santo Domingo Este. Me dijo, se le está quedando el pan a los colmados. No lo estamos comprando. Digo yo, de verdad, digo yo, qué bueno. Así tiene que ser. Sí. Así tiene que ser. Entonces resulta que ya el pan, el precio del pan se está restableciendo a la etapa anterior. Así tiene que ser, señores. Hagamos eso aplicable a cualquier situación. Si finalmente no se trata de agiotismo ni especulación, bueno, y tenemos que comprarlo porque efectivamente detrás de ese proceso de comercialización y de industrialización hay un aumento real de costo. Bueno, uno lo compra finalmente. Pero si uno no puede, si uno no quiere comprar el pan, uno puede comprar el plátano o la yuca. Y es verdad que también la yuca y el plátano y otra cosa te la pueden vender más caro, pero siempre hay algún producto alternativo Que pueda ser una con mejor el que opción. tú puedes sustituir aquel producto que le están subiendo de precio. Y entonces ahí también funciona la ley de la oferta y la demanda. Eso es así. Luis, hacemos otra pequeña pausa para venir ya con la parte final de este espacio. Amigos, no se muevan de ahí. Venimos en breve aquí con la participación en el día de hoy de Luis José Chávez. Señores, retornamos por aquí nuevamente, Luis José. Mira, escucho esas explicaciones que tú me das a mí y la considero muy justa, como bien tú dices, buscar otra opción, otra alternativa. No tenemos que pagar siempre el costo que las personas consideren, pero quisiera que tú me permitas cambiar de tema con algo también que es de suma importancia, Luis José, pero es el tema de la vacunación. Quiero compartir contigo, para irnos al plano internacional, un dato muy importante que publica la agencia EFE en el día de hoy. El presidente de Filipinas amenazó con ordenar la detención a los filipinos que se nieguen a vacunarse contra el COVID-19 y le dijo de que se marchen del país si no quieren cooperar con los esfuerzos de contener la pandemia del COVID-19 allí. Oye, Ese señor tiene malas pulgas, pero a veces se le zafa y hace lo correcto. sí. En ese caso es una arbitrariedad que yo aplaudo, Óyeme, Luis, plenamente, la aplaudo. O sea, ese señor Duterte, que es un dictador investido formalmente por el sistema, porque ha sido electo en cada proceso, pero ese señor está actuando en representación y en defensa del interés nacional de su país. Y aunque parezca mostrar una mano dura y arbitraria, probablemente frente a los tantos llamados racionales y reflexivos que se le han hecho a ese pueblo, al nuestro y a cualquier pueblo del mundo, en el intento de reducir o mitigar hasta donde sea racionalmente posible el impacto de la pandemia, pues entonces también mano dura. Si es necesario, mano dura, recordando que la vacuna no es una cosa que ha dependido solo de la voluntad, que no es un certamen de simpatía, de popularidad. ¿Está usted de acuerdo con vacunarse? No. Óyeme, a mí se me quitaron, pero yo tenía el brazo derecho y creo que el izquierdo, con muchísimos sellitos. de la vacuna que no le ponían. De la vacuna que me ponían a mí en la escuela, a mí nunca me preguntaron. Y supongo que a mi mamá tampoco, yo vivía con mi mamá, le preguntaron si yo debía, si los hijos de ella, los 5 hijos de mi mamá y mi papá, debían vacunarse. Nos vacunaron y posiblemente con esa acción obligatoria nos salvaron del sarampión, de la viruela, de la rubeola, de la fiebre amarilla, de la poliomielitis, de muchísimas enfermedades infectocontagiosas que asolaron el mundo y provocaron
miles de millones de muertes en todo el planeta. Luis, mira con qué que yo quiero hacer la comparación, porque tú haces una descripción de Duterte con todo el manejo que él ha tenido así, tan fuerte y severo, pero sin embargo, donde no se manejan las cosas así, el pasado domingo tuvieron que detener casi 400 personas en Santiago, en una fiesta clandestina, en una cabaña, una de esas cabañas que están ahí a la entrada de Santiago, donde se utilizan los llamados moteles, que eso era mucho más que un teteo, ¿no? Óyeme, no tomaron ese espacio y sin embargo en el día de ayer, cuando algunos de los jóvenes estaban saliendo ahí y que el propietario del local tenía que pagar la multa, decían que lo van a volver a hacer como si nada. Quiero traerte esa información de Duterte frente a la realidad que vive el mundo con esta pandemia y el manejo que tienen todavía algunos ciudadanos frente a la disposición. Y mira que a pesar de todo, nosotros hemos logrado un tremendo avance en términos de... Pero hay dos o tres que lo quieren del dañar. Programa de vacunación. Luis, hay dos o tres que lo quieren dañar. Vamos a tener, será que lo monten en un camión y hacer lo que dice Duterte, el que no quiera colaborar que se vaya del país. Porque es que, mira cómo tú has descrito una situación y mira la realidad que vive el mundo, lo que está pidiendo un presidente, que sea detenido el que no se vacune, el que no quiera colaborar con esto, que se vaya del país. Es frente a esto, Luis. Esto no es una cuestión de este momento, de que yo quiera o no quiera. Precisamente en ese orden, en el día de hoy estaba previsto que llegaran también 3 millones más de vacunas. A ver qué van a hacer. El esfuerzo que se está haciendo, el país está haciendo no solamente el esfuerzo, está haciendo el sacrificio necesario para salvar la salud de los dominicanos. Entonces, no le cuesta nada a nadie. Ahora, el costo de no acogerse a ese programa de vacunación no solamente lo paga el ciudadano irrespetuoso e inconsecuente, lo pagamos todos, porque en la medida en que nosotros no cortamos, no contenemos el avance de la pandemia, en esa misma medida seguimos pagando el costo a nivel sanitario y el costo a nivel económico, porque lo ideal es salir lo más rápidamente posible para, lógicamente, alcanzar la normalidad que teníamos antes de vivir esta pandemia. Luis, mira, me gustaría que tú me permitas ya concluir, porque yo quisiera dar paso a Gustavo Ramírez y a Orniel Ramírez para saber si ellos dos se han vacunado. ¿Qué te parece? Sería bueno investigar si ellos dos se han vacunado, porque... Tú puedes estar seguro que sí. ¿Estás seguro que sí? Yo no le veo la tarjeta en la mano, yo lo he visto yo sacando. No le haga la pregunta, porque yo creo que eso es una cosa que está... Eso debe darse por descontado. Son orientadores, son gente que están aquí justamente en este escenario y orientan al país. Y yo siempre que los sintonizo me doy cuenta que están haciendo una muy buena orientación y se han hecho realmente comunicadores muy creíbles. Y yo lo sigo. Excelente. Yo, como tú me dices, voy a tumbarlo de la vacuna y le voy a preguntar por unos lentes nuevos que veo que él tiene. Señores, hasta aquí por el día de hoy en este su espacio Teledebate, como siempre, agradeciendo a todos la gentileza de su sintonía. En nombre de nuestro productor general, don Mario Rivadulla, le decimos a todos que nos reencontramos mañana nuevamente aquí en esta N16, donde tendremos, Luis José, otro Teledebate. Muchas gracias. Y así sea. Sí será. Mario Rivadulla presenta Teledebate con la participación de Alex Jiménez, Luis José Chávez y Robert González. Veraz, objetivo, orientador. Teledebate